Hola, hola, hola. A ver, aquí vamos otra vez intentando hacer este streaming. Estuve todo el día intentando hacerlo, o sea, lo hice creo relativamente bien al principio, pero el audio sonaba horrible cuando revisé la grabación. Y obviamente como en estos streaming no hay espectadores todavía, probablemente nunca, no lo sé, no importa en realidad. Era más relevante que el audio se escuchara de forma correcta para verlo después, poder subirlo a YouTube, tal vez, no sé, poder observar lo que es lo que necesito yo, poder observarme a mí mismo. Me presento, mi nombre es Héctor Sandoval, aka Tokaido, conocido como also known as Tokaido, que es mi seudónimo que lo ocupo hace mucho tiempo, hace muchos años. Lo creé, mi primera cuenta de Hotmail, cuando Hotmail ni siquiera pertenecía a Microsoft, sí, así de antiguo soy. Tengo 52 años, dediqué gran parte de mi vida a la informática, aunque empecé en el mundo del arte, lo cual era mi sueño, el sueño de convertirme en un profesional del arte, y mi hobby era la informática, que era lo segundo que yo sentía que hacía mejor. Y debido a frustraciones personales, a falta de madurez, qué sé yo, terminé convirtiendo lo que era mi hobby en mi trabajo y mi trabajo supuestamente en mi hobby. Pero no me funcionó porque, siendo yo una persona obsesiva, me resulta difícil dedicarme a más de una cosa intensamente a la vez, y cuando trabajé en informática me dediqué 100% a ello. Bueno, siempre autodidacta, aunque igual estudié en la universidad ya de adulto ingeniería en redes y telecomunicaciones, que la verdad no sé si tomarlos como 4 años perdidos. Aprendí mucho sobre mí mismo, pero pienso que pude haber invertido ese tiempo y ese dinero de otra forma, si tuviera la claridad que tengo ahora con respecto a lo que me hace feliz. Pero como bien dice la filosofía Zen, nada puede haber ocurrido de otra forma que como ocurrió, porque si no, no serías ni estarías en el lugar en que estás. Así que hace un tiempo atrás, en el 2019, poquito antes de la pandemia, me atreví, o más bien dicho, por fin pude tomar el reto de Inktober. Lo completé, a pesar de que tenía que salir a trabajar en cosas que ni siquiera eran de mi trabajo normal, digamos. Terminaba muy agotado físicamente porque era un trabajo bruto, pero al regresar cada día hice todos y cada uno de los dibujos del reto de 31 días con mi propio prompt, o sea, mi propio listado, que era lo que me interesaba en ese momento por lo menos, y terminó siendo un libro que lo tengo aquí. Obviamente es una impresión artesanal, de hecho son los originales más los bocetos y todo, y me gustó tanto la materialidad de tener esto en un libro que dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me hace feliz y es lo que me va a hacer feliz en el futuro. Así que después de intentar un montón de cosas, probar, coleccionar cursos, ver cursos, anotar, guardar libros, leer libros, me fui dando cuenta con el tiempo que era lo que realmente me iba a hacer crecer como ilustrador, y lo sigo intentando. No soy un ilustrador profesional, quiero ser un ilustrador profesional, estoy trabajando para ello, y me he dado cuenta, por ejemplo, que el utilizar muchas de las cosas que me permitieron aprender a programar y a ser relativamente exitoso en esa área, podía yo aplicarlas también al aprendizaje de la ilustración y del arte en general, porque a mí me funcionaba. Entonces, si me funcionaba, bueno, para mí, que yo trato de conocerme muy bien, sabía yo que podía llegar a ocuparlo para crecer, y me ha funcionado junto con otros cambios de mentalidad que estoy realizando. Y bueno, hace un tiempo atrás me inscribí primero en una especie como de experimento que Io Bru, una ilustradora que tiene el canal Ilustrando Dudas, estaba lanzando, porque económicamente yo en los últimos 9 meses, 8 meses no he producido un bendito peso.
pero mi señora, que es mi Patreon principal y único, me costeó ese curso, ese taller, y la verdad es que quedé fascinado con la experiencia, me sacó de mi zona de confort. Después le había echado un ojo a IllustraWoop, que es una academia de Alicia Mas. Vamos a ver si ahí está. Tuve la oportunidad, justamente estaban haciendo un descuento, dije, bueno, voy a probar, vamos a ver qué tal, si me siento cómodo, qué sé yo, si me gusta. El contenido que ya se veía era bastante interesante dentro de la línea de la ilustración infantil, que es lo que a mí me interesa. Y el precio era totalmente accesible. Probablemente para mí era complicado, pero para una persona con un ingreso normal era más que accesible, más económico que YouTube, que Netflix, como dice Yoru. Así que valía totalmente la pena. Y además me integré a la academia de Jean Fraisse, en la escuela de Jean Fraisse, que es un ilustrador francés que da estas clases en español, habla muy bien español y tiene un gran dominio de su arte, y tiene un tipo de ilustración que es la que me interesa, que es expresiva, que tiene mucho uso del color, sobre todo para el tema del concept artist, pero yo la quiero ocupar obviamente para mejorar el storytelling la narrativa de mi arte. Entonces, en IllustraWoop, cada vez que se saca un nuevo artículo, hay excelentes artículos ahí se nota mucha dedicación, vale completamente la pena, y es el contenido es muy superior a lo que esperarías por la cuota mensual. Al final de cada capítulo, de cada enseñanza, Alicia prepara un reto, el reto del mes, con ciertas directrices, con una fecha tope. Obviamente nadie te está obligando a que tengas que entregar en tal fecha y tal, pero si quieres aparecer en el en vivo que hace ella para los alumnos criticando esa obra, esa tarea, tienes que entregarla dentro del plazo, y eso te permite además que el sentido de estas obras es que las puedas subir a tu portafolio. Entonces ese feedback, que es lo que a mí personalmente, y creo que a cualquier artista en ciernes le sirve, el feedback es vital para poder crecer. Tanto el feedback que le dan a otros, como obviamente el que te dan a ti, y el feedback que aprendes a darle a los demás también. Entonces en septiembre, el reto de este mes es hacer la portada de una película de tu infancia o no de tan infancia que tú quieras ilustrar. Te pide que coloques, 2 o 3 idealmente bocetos de lo que pensabas hacer, luego el boceto que decidiste utilizar, la escala de valores y el estudio de colores, cosas que por ejemplo yo normalmente no hacía porque no estaba en mi léxico, no estaba en mi forma de trabajo, no estaba en mi dinámica, pero ya obviamente las estoy integrando para poder tomar esto con el mayor profesionalismo posible, reducir la cantidad de frustraciones que se producen cuando tú tienes una partida basada solamente en tu ímpetu, en tus ganas de crear algo, pero como todo, si no creas un buen fundamento, si no estudias tu composición primero, si no estudias la historia, el diseño de personajes, la perspectiva, el dibujo, perdón, si no estudias todo eso primero, obviamente la cantidad de estrés y de frustración que vas a encontrar en el camino es enorme, y puedes disminuirla significativamente. Para este reto en particular yo tuve mi idea clarísima desde el principio. Mi idea era ilustrar la película El Jardín Secreto. Es una película que yo no vi de niño, la vi ya de adulto, hace varios años. La sigo viendo un montón de veces porque en realidad me parece una película maravillosa. Es una película que es El Jardín Secreto, está basado en un libro. Es una adaptación de la escritora Frances Hodgson Burnett. No es la primera película que se hizo al respecto, ni la última, se han hecho varias adaptaciones a este libro.
Esta es de 1949. Yo he visto la de 1949 y creo que dos más, una del 83 o del 97 o algo así. La verdad es que si bien me gustaron, la que impactó en mí, la que yo puedo ver hasta el cansancio, sigue siendo la versión de 1949 de Fred M. Wilcox. Me parece una obra muy especial porque además se tomó ciertas libertades, cambió ciertas cosas del libro, hay ciertas diferencias con el libro, entonces esas diferencias hacen que la película para mí sea espectacular, un poco sombría, tuvo muy malos resultados en la taquilla norteamericana, creo que fue un fracaso a nivel económico, pero creo que es porque estaba adelantada a su época y la gente no estaba preparada para ese tipo de película porque probablemente hayan ido al cine esperando una película infantil y aunque los personajes son niños, la historia que está detrás de esta película es muy sombría al principio pero muy esperanzadora al final. En esta película ocurre algo muy particular que es lo que a mí me atrae, que me emociona incluso cuando lo veo, que puede parecer muy simple, pero la verdad es que me llena el alma de alguna forma y nunca puedo evitar emocionarme cuando llego a esa parte. Spoiler alert, si es que no han visto la película, sobre todo esta versión. Los chicos cuando encuentran este jardín, bueno, toda la película está en blanco y negro, cuando encuentran este jardín, entran por primera vez, está en blanco y negro también, pero una vez que empiezan a cuidar el jardín se llena de colores. Entonces cuando salen del jardín la película vuelve a estar en blanco y negro y este cambio que parece tan burdo de repente para nuestra cultura, para nuestra tecnología actual, en esa época que se utilizó una tecnología de punta llamada Technicolor, fue algo brutal, totalmente nuevo y muy bien realizado, y eso convierte esta película en algo muy, muy especial. Creo que las actuaciones de Margaret O'Brien, del Dean Stowell, que falleció hace poquito, este actor, que no tenía idea yo que este actor pertenecía a esta película, no lo relacioné porque estaba muy niño, y no sé si aparece aquí otro de los personajes que es Deacon, no sé cuál de estos será Deacon en realidad. La verdad que fue sublime la actuación de ellos, muy, muy de las películas de los 50, a mí me encantan las películas de los 50. Y la cosa es que yo dije voy a hacer una portada basada no en el libro obviamente, sino que en la película, porque esa era la tarea, pero en la película basada en el libro. Entonces una de las primeras cosas que hice fue buscar referencias. Voy a mostrar aquí mis referencias. Y aquí está mi mood board, ¿no es cierto? Mi tablero de inspiración. Y hice una búsqueda de todas las portadas que podía encontrar basadas en el libro, obviamente más que en la película, y pude notar, bueno, varias cosas de partida, que efectivamente en el libro se menciona que la protagonista es rubia y en la película tiene el pelo negro, probablemente, o castaño, por ejemplo, como se ve en las películas posteriores, que eso también es gracioso o particular, porque siendo que se basan en el libro y no en la película de 1949, los personajes de las películas subsecuentes todas tienen el cabello oscuro. Recién me acabo de dar cuenta de eso. Bueno, hay algunos puntos en común que tienen todas estas portadas, como la cerradura, ¿no es cierto?, la llave, la flora del jardín, algunos muestran el muro, el personaje femenino, ¿no es cierto? Lo que noté, sí, en muchos de estas portadas es que de no haber tenido, por ejemplo, el título Jardín Secreto, de Secret Garden, probablemente podrían haber sido una ilustración cualquiera. Entonces era algo que yo también quería como evitar, que no fuera, por ejemplo, esta. La niñita rubiecita sentada en el pasto, el pajarito aquí, claro, se ve que el jardín está con un poco descuidado, pero más allá podría ser cualquier cosa. Esta más aún, un pájaro, un tronco cortado, un bosque de hadas, de duendes. Entonces hay varias que son así. Esta es un poquito más representativa, infantil también, bonita. Pero dije, yo voy a tratar de diferenciarme. Esta, por ejemplo, por simple y lo que sea, no me transmite lo de el jardín secreto o lo que yo creo que debería transmitirme. Entonces, yo tomé notas, algunas ideas de lo que quería para enfocar mi pensamiento en la construcción de
de esta ilustración. Entonces, una de las primeras cosas que tenía yo claro es que quería diferenciarme de las portadas que ya existían basándome en la versión cinematográfica de 1949. Ese era el punto uno. Después, bueno, de que casi todas las portadas que he visto podrían ser de cualquier historia, no necesariamente de un jardín secreto, que casi todas las portadas en grises, la puerta entreabierta, desde la que emana el color y tiñe la cara de los niños. Bueno, esa es una idea que se me vino a la cabeza. Entonces, para mí era importante que se viera el rostro de los niños, Mary con felicidad o socarronería en realidad por el personaje, a Colin de asombro. Colin es ya vamos a hablar de él, es el personaje, es primo de Mary, hijo del dueño de la mansión y del dueño del jardín. Y de Deacon, que Deacon es un chico salvaje y un chico pobre, pero que para mí es muy simbólico también dentro de la película. Entonces, que yo quería el cuervo en una esquina, que ese también vamos a hablar, que aparece un cuervo, que eso no aparece en el libro, aparece en la película. Reemplazan el pajarito, el ave que aparecía en la película. Y creo que ese es uno de los indicadores de lo que el guionista, el guionista, porque fue Robert Ordry, quien hizo el guión. Yo creo que lo hizo muy aposta, dándole todo el tono lúgubre inicial a la película. Que yo quería que Mary Lennox apareciera con la llave en la mano, que Deacon con ropas humildes detrás del sillón de Colin. Ya vamos a explicar el rol que yo siento que tiene Deacon en mi análisis, entre comillas, súper profundo profesional de la película. Colin así levantándose de la silla de ruedas, atraído por el color que emana de la puerta con detalles de hierro victorianos. A todo esto un detalle, bueno, que también lo podemos conversar, que es el tema de que la película está ambientada como el libro en la época, finales de la época victoriana. Por lo tanto, también hicieron una versión steampunk del Jardín Secreto, lo cual me parece interesante. Se ve bastante amateur la filmación, que vi solamente un trailer, pero es interesante eso, porque además el steampunk es un género que me gusta mucho. ¿Qué más? Tengo un muro de piedra gris, que lo que se alcanza a divisar del interior del jardín debe haber lirios, también por temas de simbolismo, un río, nenúfares, qué sé yo. La naturaleza intentando alcanzar a los niños. Quizás se puede utilizar una fuente de letras para implicar a la naturaleza, y estaba lanzando ideas, anotando ideas. Y el texto podría reemplazar el muro y la R podría ser la puerta, que fue al final la idea que prevaleció. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Bueno, aquí tengo el reto y toda la lista de sugerencias que dio Alicia y que algunos compañeros también nombraron durante el en vivo, que se hablaba sobre este reto. Pero básicamente lo que hice fue lo siguiente. Empecé a hacer un análisis, ¿no es cierto?, de la película. Yo tengo el libro también. Traté de buscar algunas referencias, sobre todo las diferencias que habían entre la película y el libro. Y las cosas que más me llamaron la atención, que no aparecen en el libro, por ejemplo, el cuervo. En el libro es un petirrojo. Quizás inicialmente, pienso yo, es una teoría, habrán escogido el cuervo por temas de contraste, al ser una película en blanco y negro, pero también hay una serie de simbolismos que el cuervo puede representar que el petirrojo no representa. El cuervo es un animal increíblemente inteligente, comprobado, que es muy inteligente, que resuelve problemas, pero también en la mitología es un animal, es un ave que está relacionada como mensajero del mundo de los muertos, y ahí hay un tema súper fuerte entre lo que representa el jardín con lo que representa lo que está fuera del jardín, la mansión, el páramo o incluso la India. Y este mensajero, que es el que encargado de mostrarle a Mary Lennox, a la protagonista principal, dónde está la puerta para ingresar a este jardín, refuerza, según yo, todo este mensaje que pienso que probablemente haya querido el guionista expresar. Lo otro que no aparece, que aparece en el libro, me parece, pero que o lo vi en una de las películas, la verdad, porque ya he visto tantas películas y que no sé si
sí aparece solamente en una película y no en el libro, pero en esta película no aparece, y es el hecho de que la madre de Mary y la madre de Colin, que supuestamente son primos, son hermanas gemelas. O sea, ni siquiera se alcanza a percibir que sean hermanas probablemente. Hay una sola escena en la que Archibald Craven, el tío de Mary, el padre de Colin, le dice a Mary cuando la ve por primera vez, le dice como que él esperaba que fuera bella. Y ese que lo repite 2 veces me hace creer, obviamente, que había una relación consanguínea entre la esposa muerta de Archibald Craven y Mary, aunque también, si lo analizas por otro lado, es un poco tétrico, y porque él era un hombre adulto y Mary es una niña de 10 años, y quizás en esta época eso se hubiese tomado como un símbolo de algo mucho más terrible, obviamente, que en esa época se tendía a normalizar, ¿no? Pero no es el objetivo de este streaming hablar de ese tipo de perversión. Bueno, la idea es que lo siguiente, el jardín secreto, ¿no es cierto?, habla de una niña, Mary Lennox, que es encontrada por soldados ingleses en la época que Inglaterra todavía era dueña o colonizaba a la India. Era una niña que había crecido aparte del mundo porque sus padres la habían ocultado prácticamente del mundo. No tenían mucha interacción con ella. En la película se entiende que en realidad no les importaba ni al padre ni a la madre, y ellos habían muerto de cólera. Este fue en el segundo brote de cólera que hubo en la India, por ahí por el 1800 y algo, 1840 y algo parece. Y la cosa es que la encuentran ahí, se nota que es una niña que ha crecido sin amor, que ha crecido tiránica, solamente con el contacto de sus sirvientes, su aya, que es el nombre que usa para la sirvienta personal, un poco cruel, ¿no es cierto?, irritable, tiránica y egoísta, arisca, pálida. Las diferencias que hay con el libro es que el personaje en el libro tiene el pelo rubio, ella en la película tiene el pelo negro. En el libro tiene 9 años y en la película tiene 10 años. Yo no sé si esa diferencia de un año es algo relativo o es algo significativo. Probablemente sea algo significativo, quizás para la mentalidad de la época de 1949. La cosa es que Annie Lennox es enviada a vivir con su tío. Que se llama Archibald Craven, vive en una mansión enorme en un páramo brumoso y tétrico de la Inglaterra victoriana, y es un hombre amargado, es un hombre que perdió a su único amor y es distante, ¿no es cierto? Y después veremos también que, según avanzando la película, oculta algunos secretos que hacen muy interesante la película, por muy simple que sea, pero muy típica de las películas de esa época. La cosa es que esta niña llega a esta mansión y ahí se encuentra por ejemplo, con Martha Sowerby, que es una de las sirvientas, o la sirvienta que le asignan a ella, que es una de estas mujeres con desparpajo, que es risueña, que no teme decir lo que piensa, y esto es un gran conflicto para Mary, que estaba acostumbrada a tener estos sirvientes que son más sumisos, que tenían que obedecerla, pero va rompiendo también un poco el desamor que había sufrido esta niña, y va abriendo el verdadero corazón de Mary. Marta tiene un hermano que es Deacon, que se lo menciona, que se lo va a presentar. Deacon es el personaje que, siento yo, representa la fuerza de la naturaleza. Es un chico salvaje, muy inteligente, pero también muy trabajador, muy desinteresado, muy afable, muy dispuesto siempre a ayudar, y siempre está rodeado de animales. El otro personaje que aparece en la película y obviamente en la novela es Colin Craven. Colin Craven es el primo de Mary, es un niño que ha crecido ocultado también del mundo por con el desamor de su padre, o más que el desamor, siento yo que su padre lo ignoró para protegerlo de alguna forma, sacarlo o
no exponerlo al mundo, pero en esa sobreprotección terminó enfermándolo, convirtiéndolo en un niño temeroso, que hace unos berrinches horribles, ¿no es cierto? Tiránico también, y una cantidad de sirvientes dispuestos a tratar de complacer sus caprichos, siempre y cuando no fuera a salir de su pieza, donde le tenían puestos aparatos porque supuestamente nunca iba a poder caminar, y él con la seguridad de que se iba a morir luego, incluso ocupaba eso como una forma de extorsión emocional. Cuando conoce a Mary, prácticamente como que se enamora un poco de Mary, pero Mary a la vez es un carácter súper fuerte y entra en conflicto con él, pero también lo saca de ese estado en el que de autocompasión. La cosa es que Mary empieza a recorrer sola también porque nadie le prestaba atención la propiedad, y descubre, inicia esta relación con un cuervo. El cuervo le muestra la llave y a Mary le encantan los secretos. Conoce a Deacon, inmediatamente hace buenas migas con Deacon y encuentran este jardín juntos y se hacen la promesa de mantenerlo alejado de los adultos, de tal forma que empiezan a cuidarlo y a sentir que ese es su pedacito de universo, y se empieza a notar el cambio de la felicidad que ellos pueden alcanzar conociendo el jardín, cuidando el jardín y la fuerza curadora de la naturaleza. Pasa, está mi gata aquí en la ventana. Ya, pues entra, hija, entra. Te voy a dejar ahí nomás. La cosa es que empecé a hacer un análisis, ¿no es cierto?, de estos personajes. A mí me gusta mucho el simbolismo tanto de las palabras como de los objetos, y aquí hay algunas cosas que yo anoté. Tengo, por ejemplo, que me llamó la atención que el apellido Lennox es un nombre de origen escocés gaélico y que significa que bosque de olmos o con muchos olmos. Y el olmo es un árbol muy utilizado en la mitología druida. Así que no sé si la escritora, la Frances Hodgson Burnett, lo hizo adrede o no, escogió ese nombre adrede o no. Es una de las preguntas que siempre me hago, es que si algunas cosas que uno encuentra son realmente algo buscado aposta, buscado intencionalmente, o simplemente coincidencias. La cosa es que una de las cosas que me llama la atención, como te digo, es el significado de las palabras, y me parece interesante que el apellido tuviera esa etimología. Colin Craven y la familia Craven, los dueños de la mansión. Craven en inglés significa miedoso, tímido, miedoso probablemente, pero si tú le sacas la C significa Raven, o se lee como Raven, que significa cuervo. También me pareció interesante. El personaje del tío en algunas escenas se ve, como es una película en blanco y negro, que está mirando desde arriba, como de cierta altura, con una joroba en la espalda que bien puede representar como la parte del cuerpo de un cuervo, ahora que lo pienso, digamos. Después está Deacon, como les digo, que es un personaje, un niño campesino, hermano de Marta, que tiene una conexión especial con los animales y la naturaleza. Se convierte en amigo cercano de Mary y Colin y les ayuda a cuidar el jardín secreto. Y es esta fuerza de la naturaleza que yo siento que es muy representativa y muy fuerte dentro de la película, por lo menos. En el libro, la verdad es que no lo recuerdo, el libro lo leí hace bastante tiempo, pero me llamó mucho la atención. Después, está Archibald Craven, que es el tío, que es este hombre que es emocionalmente distante y evita de hecho ver a su hijo y pasa más lejos de la mansión que en la mansión. Está también un personaje que me parece interesante, que también estuve analizándolo para si lo agregaba o no en la ilustración, que es el jardinero, que se llama Ben Witherstaff, y si tú separas el apellido Witherstaff se lee como bastón del clima, y eso por alguna razón me hizo un parangón con Gandalf del Señor de los Anillos, y sobre todo con la serie de ahora, que El Poder de los Anillos, que está, Los Anillos del Poder, que está buenísima, donde justamente en el último capítulo que vi, el mago, que al parecer es Gandalf, no lo tengo muy claro, pero a todas luces pareciera ser Gandalf, justamente controla el clima con un bastón que encuentra, con
Así que es un personaje que al principio se muestra huraño, pero que después se vuelve como prácticamente un cómplice de los niños. Después está la señora Medlock, me preguntaba si ponerla o no en la ilustración, que es una ama de llaves estricta, ¿no es cierto? Que dice lo que piensa sin preocuparse de los sentimientos de los niños. En el libro se describe como una mujer corpulenta. En la película se muestra más enjuta, más delgada. También hay unas escenas muy lindas ahí donde aparece esta mujer, que se nota que es de buen corazón, por lo menos al final de la película, pero es dura porque ha tenido que ser dura para poder llevar la casa del señor Craven. Lilia Craven, que es la madre de Colin y supuestamente la tía de Mary, no aparece en la película más que como unos cuadros preciosos. Lo especial de ello es que Lilia, obviamente es Lily, y Lirio es el primer arbusto que ve Deacon cuando ingresa en el libro, cuando ingresa al jardín, es un lirio, es un arbusto de lirios, pero no es el primero que se ve en la película, es el segundo si no me equivoco. Y también, bueno, el lirio tiene una serie de simbolismos que también pensé que podía ocuparlo porque es símbolo de la inocencia o la pureza, y también están los lirios amarillos vinculados a la alegría, algo que podía o no ocuparlo en mi análisis para la creación de esta ilustración. Algunos símbolos que son importantes, que son para mí también como personajes dentro de la película, son, bueno, el cuervo, ¿no es cierto?, que reemplaza al petirrojo del libro, cumple, ¿no es cierto?, este rol de maestro o de guía que les muestra a los niños el camino para llegar a este lugar, a este templo sagrado de la felicidad en la que se vuelve el jardín secreto. El propio jardín es un símbolo, también representa el corazón emocional de la película y es el lugar donde se sana el corazón de Mary y el de Colin. Y por lo cual obviamente es un símbolo muy, muy fuerte. En la película aparece como la causa de la muerte de Lily Craven un árbol, no me acuerdo si en el libro es así, en el cual también pensé que podía ser utilizado como símbolo o como figura dentro de la ilustración. La llave del jardín, obvio, ¿no es cierto?, es un símbolo súper fuerte y tiene que aparecer sí o sí. Y la puerta del jardín también, porque es una puerta. La puerta es una barrera física y también es metafórica de este cambio entre el mundo de los vivos y el dolor y el desamor y el abandono, y por este mundo donde todo es color, es felicidad, y donde poco a poco tanto Mary, que va transformando su carácter y mostrando el real ser que es ella, una persona bondadosa, inteligente, amable, cariñosa, y Colin también se vuelve y se convierte en un niño sano, fuerte y vigoroso y alegre. Entonces, en mi cabeza se fue formando una imagen muy clara de lo que yo quería hacer, pero mi síndrome del impostor con su verborrea me empezó a decir detrás de mi nuca, ¿no es cierto?, no vas a poder hacer una imagen así como la que quieres porque no tienes las habilidades necesarias para llevarla a cabo. Lo que hice fue bajarle el volumen a esa voz mental, ¿no es cierto?, dejarla en el fondo que murmullara, no sé, me trabé con esa palabra, fue un murmullo en el fondo de mi cabeza y no prestarle atención, y dije voy a intentarlo, y lo que resultó de ese primer intento de boceto fue rápidamente lo que les voy a mostrar ahora aquí. Entonces es un boceto que me tiene bastante contento, la verdad. No es malo. Lo que pensé que me iba a costar más, que era el hecho de que el título fuera parte integrante del jardín, no lo fue, no fue tan difícil. Lo hice en Illustrator, exporté la imagen del texto aquí, pude haberlo hecho directamente aquí, pero lo que hice fue después distorsionarlo y la verdad es que empezó a nacer rápidamente el boceto inicial, ¿no es cierto? Los personajes originalmente iban todos hacia adelante, pero después preferí
cambiar porque Mary estuviera haciendo la introducción a Colin. Colin se ve aquí en esta escena, ¿cierto?, levantándose e intentando levantarse, atraído por los colores que supuestamente van a emanar de la puerta que le da la entrada al jardín secreto. Deacon está aquí detrás con su gorrito típico de la película y una bufanda que utiliza en la película. Y van a aparecer varios animales, como aquí un zorrito que primero era alguien que estaba parado estáticamente, después lo hice en esta posición que una de mis perritas, la Tami, mi perrita regalona, mi perrija, siempre hace, que yo le llamo el perrito en yoga, y me encanta cuando lo hace, que es como un saludo que hace. Y bueno, quise ahí hacerle honor a ella. Y obviamente tenía que aparecer el cuervo, el que está aquí mirando desde arriba. Y estas figuras, estos adornos, estos ornamentos que son parte de la película. Entonces, en la medida que estaba dibujando esto, con el claro objetivo de mejorar mi diseño de personajes humanos, que es una de mis falencias, una de mis numerosas falencias, pero en mi cabeza empezó a surgir una clara idea de que si iba a ser una portada para un libro infantil basado en esta película, podía yo perfectamente reemplazar cada uno de estos personajes con uno de los animales de los cuales había tomado nota. Y fue clarísimo como el agua desde un principio que Mary tenía una relación directa con el cuervo, con esa inteligencia, esa asociación y gusto por los misterios, esa inteligencia socarrona, que Colin era obviamente el zorro, porque el zorro tiene, si bien es cierto, es un depredador, tiene esta mirada que es así sonriente y juguetona, y desde un principio para mí Deacon fue claro representante de una fuerza de la naturaleza, así que era más que obvia la asociación. Y en el caso de Colin, que si bien es cierto del principio no lo tuve muy claro, al poco pensar y analizar mis propios apuntes y volver a ver la película por, no sé, 20ª vez o más, hay una escena en la que Mary se encuentra con Deacon, creo que es la segunda vez que se encuentran, y él está en el establo de su casa y está alimentando a un chivito gritón. Y él le explica a ella que ese chivito no tiene madre y que había que alimentarlo y había que cuidarlo. Y después, cuando Deacon y Mary visitan a Colin la primera vez que se conocen en la casa, el chivo sale corriendo y grita mucho por los pasillos, y se me hizo claramente que Colin era tan chillón como el chivito, que además también no tenía mamá, que también era huérfano de madre. Entonces, en mi cabeza empezó a surgir la idea, que fue cada vez más fuerte, de que estos personajes debían ser reemplazados por esos personajes antropomórficos. Y después de hacer un par de bocetos, yo tengo, lamentablemente, me cuesta mucho bocetear en el computador, no lo siento natural, así que me resulta mucho mejor bocetearlo en papel. Lo tengo aquí en papel, y después, cuando quedo medianamente contento, lo escaneo, lo meto al computador y ya puedo trabajar perfectamente en el dibujo. A veces, en este proceso largo, que es todavía mi proceso de creación, lo tengo que imprimir, lo vuelvo a dibujar a mano cuando siento que hay algo que no me cuadra en el dibujo, y luego ese redibujo editado lo vuelvo a reescanear y lo corrijo nuevamente en el computador. Generalmente es un proceso hasta ahí nomás. Pocas veces he tenido que repetirlo varias veces. Perdón, pero me gustaría que fuese directamente en el computador. Quizás con la práctica, con el tiempo, estoy un poco resfriado, así que estoy tomando algo para el resfrío. Entonces llegué a este dibujo. Bueno, aquí ya está en la parte de donde yo voy haciendo las capas de color, o las capas planas en realidad, que me van a servir básicamente para poder hacer esto, que es la capacidad de seleccionar cada zona. ¿Dónde es que lo tengo? A ver, aquí. Entonces, por ejemplo, después, cuando yo necesito dibujar, puedo aislar cada zona para trabajar independientemente en ella, si es que necesito hacerlo. Lo cual antes, bueno, yo creaba muchas capas y, claro, tenía cada capa diferenciada, las nombraba, que parte la bufanda que cuelga, la cola, punta la cola,
Y todo esto hacía que mi trabajo fuera muy largo y muy agotador e innecesario, totalmente innecesario. Entonces después descubrí que podía hacerlo en realidad. Hago cada capa distinta y después la fusiono e incluso guardo un respaldo. Para eso me hice incluso una acción que toma todo lo que yo haya seleccionado, lo duplica, lo agrupa en una carpeta y lo tira para el fondo de la lista de capas, y esa después yo puedo guardar un backup de lo que estoy haciendo para, si es que en algún momento necesito cambiar algo, puedo hacerlo fácilmente sin tener que estar editando, manipulando la imagen, sino que puedo cambiar la parte plana que me ayudaba a construir ese personaje. Eso es lo que hasta ahora a mí me ha funcionado, es lo que he logrado construir a lo largo del tiempo con mi autodidactia, si es que existe esa palabra, y que me funciona. Entonces llegué a la conclusión que, por ejemplo, hay una frase en inglés que yo usaba mucho cuando trabajaba en programación, cuando programaba, que era if work it, don't fix it. Si funciona, no lo arregles. ¿Por qué? Porque en programación generalmente uno va construyendo, no tienes tiempo para estar 8 meses construyendo un sistema, probándolo y que de ahí recién lo empiecen a probar. Sobre todo cuando trabajas independiente, generalmente tienes, no sé, 2-3 meses y ya te empiezan a pedir algo, que quieren ver algo, que quieren empezar a trabajar, te presionan. Entonces tienes que aprender a trabajar sobre la marcha, y esa filosofía que me ayudó mucho a ser considerado un buen programador y un programador productivo y tener un buen feedback de mis usuarios y mis clientes y mis jefes, lo he ido tratando de aplicar también a mi carrera de ilustrador, mi incipiente carrera de ilustrador. Entonces, llegué a estas 3 figuras donde puedes ver que está la Mary representada por este cuervo femenino con su vestido ahí victoriano, simplificado, la llave en su mano, ¿no es cierto? Y haciendo esta invitación a Colin a que pase dentro del jardín. Tenemos a Deacon representado claramente por un zorrito, ¿cierto? Su colita, que me había olvidado colocarla y la coloqué a último. Sus patitas, porque si bien me gusta que sean antropomórficos, quería que tuvieran más rasgos animales que humanos. Y la silla estilo victoriano con sus detalles, y el chivito con la boca abierta de asombro, ¿no es cierto?, queriendo levantarse. También aquí tengo algunas ¿cómo se llama? Que es los aparatos que le ponían en las piernas al pobre Deacon. Extrañamente, una de las cosas por las cuales yo estoy haciendo este streaming sin ningún visitante es para poder llegar a generar en mí la capacidad de ser más productivo en términos de aprovechar mejor el tiempo, y también, bueno, salir de mi zona de confort, hablar en público. Yo nunca he tenido problemas en hablar en público, pero resulta que grabar y escuchar mi voz posteriormente siempre ha sido un tema para mí. No me gusta mi propia voz, me suena poco masculina, por lo menos menos masculina que dentro de mi cabeza, porque bueno, ahí está el cráneo que funciona como sala de eco. Pero con el tiempo, en la medida que he ido reescuchando, he tenido que reescuchar mi propia voz, le he ido perdiendo el disgusto a mi voz y cada vez me parece más adecuada. De hecho, hace poco intenté uno de estos trucos que uno hace para tratar de salir de un problema o de romper con un miedo, pero sin exponerte directamente. Son unas vueltas tontas que a veces hace uno, pero que sirven igual. Descubrí que existía una IA que podía duplicar tu voz. Entonces subí muestras de mi voz, hice un par de ejercicios y extrañamente mi voz en inglés es mucho más agradable que en español, para mí por lo menos. Me gusta. Yo manejo bastante bien el inglés a nivel hablado, mi comprensión lectora es bastante alta, pero hablarlo no me es sencillo, porque pocas veces he tenido la oportunidad de practicar el inglés y la timidez me gana. Me termino equivocando y es como que tuviera un chicle en la boca que no me permite modular. Bueno, la cosa es que me fui por la tangente.
Bueno, hice este streaming, la idea es poder generar esa dinámica. Y una de las cosas que me hizo pensar en ello es justamente que estos dibujos o esta estructura me salió relativamente rápida de realizar. Lo que me parece paradójico es por qué me tuve que demorar tanto en el diseño de las ruedas cuando las ruedas eran tan simples de realizar, que eran 2 círculos, uno cortando otro, ¿no es cierto? Y un par de líneas ahí con un centro en común. Y esto tenía que haberme tomado un par de minutos, y la verdad que cuando lo hice, debido a la procrastinación y a mi incapacidad a veces de mantenerme enfocado en lo que estoy haciendo, terminó demorándose más de 1 hora en hacer un par de ruedas, que de hecho hice esta rueda, copié, giré creo que horizontalmente la rueda y terminó siendo la rueda del otro lado. Entonces, pero esta primera rueda fue un parto que no tenía por qué haber sido. La cosa es que esta ilustración me gustó mucho. Incluso hice por aquí un estudio de siluetas que te ayuda también, que es una de las cosas que he aprendido en los videos que he visto últimamente, que es muy útil, y me permite determinar que si la figura es entendible a través de su silueta, está bien construida. Y yo por lo menos pienso que se cumplió la función. Se ve claramente el pajarito, no sé si se diferencia que es un cuervo o no, la verdad que no, tendría a lo mejor que aumentarle el pico, ¿no es cierto? Pero no sé si lo vaya a cambiar eso realmente. El zorrito también se entiende que es un animal con orejas, que tiene su hociquito, qué sé yo, algo llega aquí, tal vez una capa, se ve claramente una cola. Se entiende la silla de ruedas, creo que se entiende perfectamente bien como una silla de ruedas y no como otra cosa, y el chivito por sus cuernos está también bien. Me congratulo por mi diseño. Creo que van haciendo que los meses de estudio y dedicación van mostrando su fruto. Y bueno, entonces esta ilustración ahora tenía yo que modificarla y convertirla en esta otra ilustración, que es la que estoy trabajando actualmente, que va a ser la definitiva. Me gusta más el formato apaisajado. Siempre, no sé por qué, me gusta más que el formato portrait, el landscape, que es lo que me gustaría tener en mis manos, un libro con ese formato de mis obras. Y es el formato en el que estoy trabajando ahora. Así que lo que tengo que hacer ahora es seguir trabajando en las partes, en los detalles. Siempre aquí yo hago, más que pintar, lo que yo hago es ir creando formas con la herramienta de lazo, y tengo una serie de acciones que me he creado que me facilitan el trabajo, como por ejemplo convertir la selección a una capa, o si uso un trazado en vez de una selección, trazado a capa, cambiar el color de la capa sin ningún problema, ¿no es cierto? Rasterizar, borrar el contenido de la capa, respaldar. Y una de las cosas que esto de las acciones, cuando tú le empiezas a trabajar, que bueno, eso, la facilidad de usar acciones, que aunque no requiera ser un programador, el hecho de ser un programador y entender perfectamente el concepto de macro, que es lo que son las acciones, son macros, o sea, una serie de acciones preprogramadas, te facilita mucho el flujo de trabajo. La verdad que para llegar yo a esta configuración con la que estoy trabajando ahora, con los plugins que tengo para trabajar y todo, la verdad es que me tomó bastante tiempo y estoy muy cómodo, lo cual me plantea la duda de si vale la pena. O sea, creo que vale la pena, pero no sé si quiero hacerlo en este momento, investigar otro software como Clip Studio, que un compañero de la Clip Studio Paint, que un compañero de la academia amablemente me cedió una serie que él se ganó un año de poder usar este programa, y en honor a eso tengo que por lo menos hacer un par de intentos para ver si me puedo acostumbrar. O en Krita, que yo he visto trabajar a otro compañero, Martín Morón. Te saludo, Martín, si algún día ves este video. Y yo cuando lo veo trabajar en Krita, digo, Dios mío, si existen software gratuitos, si puedes trabajar igual, que vale mucho la pena hacerlo, dedicarle tiempo a investigar otras herramientas. Una de las cosas, por ejemplo, que cuando empiezo a construir mis sistemas, mi
en mi sistema, digo que como informático, mi ilustración termino con 800.000 capas al principio, después las voy simplificando, las voy respaldando para que el archivo no sea muy pesado. Pero ¿por qué sobre todo? Porque cuando quiero girar la pantalla, que es una de las cosas, uno de los trucos que he aprendido que te ayudan bastante a saber si tu dibujo tiene algún problema o está bien. Yo tengo un botón en una de mis tabletas, tengo una tableta que es pantalla y una tableta, y al presionarlo, entonces el computador, que no es muy poderoso, bueno, aquí tiene 30 capas, así que no toma tiempo, pero cuando ya tiene ciento y tantas capas, 200 capas, ese proceso puede ser muy largo, entonces para que después además tener que volver a hacerlo hacia el otro lado. Entonces creé una acción que lo que hace es seleccionar todo, copiar combinado, crear un nuevo documento, pegar esa selección y la gira. Entonces yo la llamo voltear aparte. Y al voltear aparte, rápidamente me genera este snapshot, esta captura de pantalla, y lo puedo ver al revés y lo puedo girar sin ningún problema rápidamente, porque no consume tanta memoria. Y esto lo puedo guardar, puedo modificar, puedo anotar cosas encima, me sirve cualquier cantidad. Así que recomendado totalmente acostumbrarse a trabajar con acciones, trabajar con las acciones en modo botón y asignarle colores. Los colores te ayudan a diferenciar las acciones que son peligrosas o destructivas o que vayan a hacer un cambio significativo antes de hacerlo. Y las verdes, las que son que no van a tener ningún problema, que no van a modificar en gran medida tu trabajo. Y en rojo aquellas que, como por ejemplo borrar contenido, combinar hacia abajo, invertir y cortar. Ya hay algunas cosas que, claro, tienes el menú y todo, pero cuando yo todavía no puedo encontrar un setup adecuado para trabajar físicamente con mis tabletas. El teclado siempre me molesta mucho de alguna manera. He estado diseñando ahí un mueble, tratando de encontrar la manera de encontrar la forma más cómoda de trabajar, pero a veces no puedo o no tengo acceso al teclado, ya sea porque mi gata está encima mío o porque el teclado está detrás de la pantalla, estoy dibujando sobre la pantalla. Entonces encontré dos cosas. Una que es vital y que no sabía que existía, es abrir esta barra de herramientas de teclas modificadoras, importantísimo. Y la otra, tener aquí asignados los colores y las acciones para poder liberar la mano, incluso en las cosas más sencillas de realizar. Mientras tengas aquí todas las funciones que te sirven y las voy editando con el tiempo, las que no ocupo. Por ejemplo, preparar lienzo me es muy útil porque, por ejemplo, cuando creo un nuevo documento, este nuevo documento, por ejemplo, voy a hacer una tamaño carta aquí. Y digo, ya, voy a empezar a dibujar. Entonces le doy preparar lienzo y automáticamente el sistema me crea una capa en gris para luchar con el tema del blanco y una capa, ahí las bloquea, y una capa lista para trabajar, lo cual me evita, son un par de segundos, a lo mejor un par de minutos de trabajo, pero la verdad es que ya se automatiza y se vuelve algo súper fácil de trabajar. Incluso, bueno, hay algunas que ya hace tiempo que no ocupo, pero por ejemplo, para mí era importante que si yo tenía cualquier cosa aquí, ¿no es cierto? Y después resulta que quería borrarlas, en vez de estarlas seleccionando y borrando, o ir acá para borrar, qué sé yo, tengo borrar contenido, que me borra solamente el contenido de esa capa. Lo mismo que si yo tengo una figura, vamos a hacerlo así. Tengo esta figura y le quiero dar un color. Y yo tengo aquí mis colores, por ejemplo ese, y le digo selecciona capa y me colorea solo esa parte. Si no tengo ninguna selección y le doy selecciona capa, me va a teñir toda la capa. Entonces, si resulta de que yo tengo otra figura debajo, por ejemplo, con otro color, digamos que tengo un círculo aquí. Bueno, el hecho de que sea con otro color da lo mismo. Pero si yo quisiera que este círculo de acá abajo fuera recortando la parte de arriba, entonces lo único que tengo que hacer es, manteniéndome en la capa que quiero recortar, selecciono con control la capa que quiero que sea el recorte y luego voy a invertir y cortar. Bueno,
aquí lo hizo al revés. Sí, eso me pasa algunas veces, no sé. Tengo un problema en el orden de mis procesos que tengo que mejorar, claro, porque aquí lo único que tengo que hacer es suprimir y supuestamente, claro, ahí se borra eso. En realidad tengo problemas con eso, pero hay veces que me funciona. Ah, ya sé, es que es cuando quiero recortar algo que está por dentro de la figura. Supongamos que voy a deshacer algo. Esto ya se volvió otra cosa, pero ahí está. Lo que quiero hacer es que este cuadrado quede dentro o sea, esta parte del círculo quede dentro del cuadrado. Entonces selecciono lo que quiero cortar y ahí sí le voy a invertir y cortar y ahí queda adentro. Son tonteras, pero que yo las ocupo bastante, la verdad, ¿no? A veces sí me equivoco con eso de invertir y cortar, porque también se me hace un cortocircuito en la cabeza. Y bueno, ya he estado transmitiendo casi una hora, que era mi objetivo. Espero que el audio esté bien grabado, porque lo que quiero hacer posteriormente es subir esto a YouTube. Y aunque mi objetivo no es convertirme en un creador de contenido de YouTube, es mucho trabajo, la verdad es que mucho trabajo, y quiero enfocarme en ilustrar. Sí quiero salir de mi zona de confort, quiero también hacerme notar de alguna manera. No me gusta mucho el tema de los seguidores, eso no sé, pero es por mi forma natural de ser un poco, de aislarme un poco del mundo. Pero sí necesito probar estas cosas e ir viendo cómo resultan. La verdad es que voy a publicar que hago estos streams para también que algunas personas que se quieran conectar, para que conversemos de cualquier tema. Quiero aprender a poder trabajar, ser productivo mientras estoy conversando de otros temas, sobre todo de salud mental, que es un tema que no es que yo sea psicólogo ni nada, pero sí pasé por situaciones heavy, las he superado, y creo que lo que yo viví puede tal vez de alguna forma ayudar a otras personas, sobre todo que hoy en día, sobre todo en Threads, que es una red que está ocupando mucho, veo mucha gente con problemas, con soledad, depresión, ansiedad, y no es que sea fácil, pero cuando te das cuenta qué herramientas tienes para salir de ello, aparte de ir al profesional, que es totalmente válido y recomendable ir a donde un psicólogo. Pero desde mi punto de vista, si el psicólogo no ha vivido en carne propia lo que es la depresión, cualquier persona que no ha vivido en carne propia la depresión, los pensamientos suicidas, el querer acabar con tu vida, el sentirte en un hoyo y que no hay salida, es difícil que puedas realmente entenderlo. Y como yo viví muchas de esas situaciones en el pasado, y hace más de 15 años que ya no tengo crisis de ese estilo, obviamente los pensamientos negativos llegan a ti, pero uno los puede llegar a controlar. Y me gustaría poder ayudar a alguien con que una persona le haga clic algo de lo que yo diga. Me voy a dar más que por satisfecho y justificada mi existencia en este planeta. Así que nada, faltando 2 minutos para la transmisión de 1 hora, o a largo. Es que tengo a mi perrito, el gordo, él no sabe abrir la puerta, me está pidiendo que le abra la puerta. No es como Tami, no sé si se ha alcanzado a ver atrás, no he estado pendiente si se ha visto Tami pasar. Ella abre y cierra la puerta con esa misma actitud que yo le asigno a Mary Lennox, que es así como una socarronería, como yo soy capaz de abrir la puerta, y de hecho le abre la puerta también a los otros perritos. Pero Gordo no, Gordo me rajuña la puerta, gruñe y me mueve la cola, me mira cada rato diciéndome: hey, ábreme la puerta. Creo que hacerlo hasta ahora es la mejor hora para hacerlo, porque el ratio al parecer es bastante bueno de transmisión. Esperemos, por favor, dioses del internet, que haya quedado bien el audio, que se me entienda, que no sea un murmullo ahí de alguien que está mascando chicle, y se entiendan sobre todo las ideas. Si es así, este va a ser el primer streaming que haga, y ya de ahí voy a empezar a hacer otros streaming ya directamente trabajando y ojalá interactuando con alguien. Sería ideal hablar de cualquier cosa, ¿no? Yo estoy abierto a hablar sobre cualquier tema que quieran hablar, incluso de política, no tengo ningún problema.
y de religión también, sobre todo de religión. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Me despido y esto ha sido todo por hoy.